ese escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amados amigos, de nueva cuenta los saludo en el nombre de Jesucristo. Me da mucho gusto volverlos a ver en esta noche, y ya que hemos empezado este proyecto tan importante, donde este regalo que Dios quiere para ustedes, vamos a conocer un poco más del pensamiento de nuestro Dios. El apóstol Juan en su primera carta hablaba de una promesa. Ahí en el capítulo 2 y el verso 25 de su primera carta, el apóstol Juan decía que esta es la promesa que Él nos prometió, es la vida eterna. Y este es un objetivo muy grande que podemos alcanzar todos nosotros, todos los seres humanos, porque el amor de Dios se derrama sobre la humanidad, porque dice Pedro que Él no quiere que nadie se pierda, y que a todos se nos dé la oportunidad de acceder a esa promesa de la vida eterna. Pero para llegar allá necesitamos conocer por dónde transitar para alcanzar ese objetivo. Todos nosotros necesitamos entender la voluntad del Padre y saber cómo llegar a ese objetivo y qué tenemos que hacer para lograrlo y qué tenemos que cumplir para tener ese derecho. En el Evangelio de Juan, cuando Jesucristo hablaba con Tomás y con los apóstoles, hacía hincapié en un detalle muy importante, porque Tomás el apóstol le hacía una pregunta a Jesucristo, y dice la palabra de Dios allí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y qué maravillosa forma de plantear de parte de nuestro Maestro Jesús, de cómo acercarnos a Dios, y es a través de Él. Él se convierte en el camino que debemos de transitar, y esa forma es a través de entender el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos deja. El ejemplo que debemos de imitar para poder lograr realmente estar en ese día postrero cuando estemos ante la presencia de Dios y que hayamos y logremos alcanzar la vida eterna. Dice el Evangelio mismo de Juan en el capítulo 13, el maestro de Galilea dice en el verso 15: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. Jesucristo nos deja un ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que nosotros, guiados por Él, podamos llegar a ese momento tan especial que se nos ofrece de la vida eterna. Pero es importante entender que necesitamos seguir su ejemplo, las enseñanzas que Él nos da, y así como le dijo a Tomás: yo soy el camino, yo soy la vida, y no vas a llegar al Padre si no es a través de mí. Hubo un hombre que lo entendió muy bien, y ese hombre fue Pablo, un gran baluarte del cristianismo, que cuando fue alcanzado por la misericordia de Dios y aceptó a Jesucristo en su corazón, él decía algo bien importante que en esta noche se nos deja a nosotros como un ejemplo que tenemos que seguir. Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 11 y el versículo 1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo entendió que para llegar a la vida eterna, para llegar a Dios, necesitaba transitar por el ejemplo de Jesucristo. Y el baluarte que nos deja Jesús
y la enseñanza transmitida a través de Pablo a nosotros nos lleva de manera muy especial a entender que para llegar a esa vida eterna solo lo podemos hacer a través de Cristo. Es importante recordar que los seres humanos somos falibles, hermanos. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a equivocarnos, y cuando damos recomendaciones como seres humanos podemos dar una información equivocada. Por eso, cuando el Señor habla de ese camino, necesitamos entender cómo lograrlo. Dice el Evangelio de Juan también en el capítulo 5 y un verso muy conocido, que es el verso 39, dice la palabra de nuestro Dios así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vean qué forma tan especial hace Jesús. Primero dice: ¿quieres llegar a Dios? Tienes que entender que lo tienes que hacer a través de mí. Y para que me entiendas a mí, tienes que seguir los ejemplos y la enseñanza que las propias Escrituras te dan, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Hoy nosotros, mis amados hermanos, amigos, necesitamos dejarnos guiar por Él, dejar que sea el Señor quien haga la labor en nuestra vida, indicándonos la ruta a seguir, las decisiones que debemos de tomar para poder alcanzar la vida eterna, regalo preciado que el Señor quiere darle a la humanidad. Allá en el Evangelio también de Juan, en el capítulo 3, en esa máxima universal que maneja el Evangelio, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, lo amó a usted, me amó a mí, ama a todos, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He aquí, hermano, el camino por donde debemos de transitar. Tenemos que buscar la enseñanza que nos da el Maestro de Galilea, Jesucristo, nuestro Señor, que en algún momento, como lo plantean las propias Escrituras, en la historia del hombre dio su vida para que usted y yo tuviésemos la oportunidad. Y a través de las enseñanzas plasmadas en las Escrituras, nos muestra cómo nosotros podemos acercarnos al Padre. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 14, el versículo 12: hay caminos que al hombre le parecen derechos. Nosotros no podemos anclar nuestro pensamiento ni nuestra búsqueda de la vida eterna a través del pensamiento humano, sino lo que tenemos que hacer a través de la enseñanza de Jesucristo. Y en la medida en que vamos descubriendo esa enseñanza, nos va dando indicaciones cada vez que vamos dando un paso hacia dónde dirigirnos, cómo hacerlo y poder lograr con ello que al final logremos la vida eterna que el Señor nos promete. Por eso es tan importante que tomemos en cuenta su ejemplo. El apóstol Juan también, hablando de este ejemplo, cuando lo plantea en su carta, dice las siguientes palabras. En la primera de Juan, en el capítulo 2, dice el versículo número 6: el que dice que está en él debe de andar como él anduvo. Y es Jesús quien se convierte en la luz de nuestra vida, en la luz que nos alumbra, en la guía que nos lleva a ese momento sublime de la vida eterna. Y es a través de la palabra que quedó plasmada en las Escrituras que todos nosotros podremos lograrlo. En el libro de los Salmos, David decía, en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hoy, usted y yo tenemos una oportunidad maravillosa de poder encauzarnos de manera correcta en la búsqueda de la vida eterna. Solo dejémonos llevar del Señor Jesús. Solo dejemos que Él nos guíe. Dejemos que Él nos enseñe.
Dejemos que Él nos transmita la forma de poder alcanzar ese galardón planteado por nuestro Dios. Es sumamente importante que nuestra confianza esté en Él y no en los seres humanos. Los seres humanos, como lo digo, tenemos una tendencia natural a ser equívocos. Y en el Evangelio de Mateo decía el maestro de Galilea en aquellas bienaventuranzas cuando habla de los de limpio corazón, él decía que los de limpio corazón verán a Dios. Y qué maravilloso momento habrá de ser cuando venga esa vida eterna, habiendo seguido el camino que es nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, que usted y yo podamos estar en la presencia de Dios. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.